Hola, ¿qué tal, querido amigo, querida amiga? Espero que te encuentres muy bien junto a cada uno de tus seres queridos. Gracias por acompañarnos en este desafío de caminar 89 días con Jesús a través de los 89 capítulos que suman los 4 evangelios. Hoy llegamos al quinto día, al capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. En el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo encontramos el Sermón del Monte que hace la introducción con las bienaventuranzas. Luego Jesús va a hablar sobre la ira, sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre los juramentos, sobre la venganza, sobre el amor a los enemigos y continuará el Sermón del Monte en los otros capítulos. Hay algo especial que Jesús usa para introducir este Sermón del Monte y es que Él se dirige al centro del deseo supremo de todo corazón humano. Y estará de acuerdo conmigo, el de la felicidad. Ese deseo fue implantado en el corazón del ser humano desde la creación y Dios desde el principio tenía el propósito de que en la cooperación con Dios el ser humano encontrara la felicidad verdadera con su Dios creador. Lamentablemente incurrimos en el pecado y el pecado lo que ha hecho es que el ser humano intente encontrar la felicidad como un fin en sí mismo y por sus propios medios. Todo esto pasando por alto cada uno de los requerimientos de los principios de las leyes de Dios. Me he centrado en todo el capítulo en 2 versículos. Tú puedes elegir el que puedas, el que quieras, y puedes incluso comentar en los comentarios, dejar dicho, yo he elegido este versículo, pero me ha impactado de las 9 bienaventuranzas, las del versículo 10 y el 11, que dicen lo siguiente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11, bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Querido amigo, querida amiga, creo que estarás de acuerdo conmigo en que esto de bienaventuranza, por cierto, la palabra bienaventurados viene de la palabra griega makarion y esa palabra se puede traducir dichoso, feliz, super hiper happy. Ahora imagínate, super feliz, super dichoso todos aquellos que padecen persecución. Dichosos todos aquellos que a causa de la justicia de Dios van a ser insultados, los perseguirán, dirán toda clase de mal contra otros. Ay, ay, ay. Querido amigo, quiero contarte para que no cometas el error que yo cometí. Cuando conocí el Evangelio, lo abracé con una locura impresionante. En 3 meses había hecho ya casi toda la serie de estudios bíblicos necesarias para tomar la decisión de bautizarme. Así que cuando llegué a mi casa lleno de gozo por haber entregado mi vida al Señor, mi primer deseo fue compartir esa felicidad con mi familia, pero cometí un error. Cuando entregamos nuestra vida a Dios, hay una vida vieja que dejamos y empezamos a vivir una vida nueva. Y lo que transmití en casa no fue lo que me motivó a dejar estas cosas, sino el dejar esas cosas. Así que empecé a hablarles de ya no hago aquello, ya no como esto, ya no voy a estos lugares, ya no escucho este tipo de música, ya no me visto así, ya no voy a este lugar. Entonces mamá decía, oye, ¿este hijo mío qué le pasó? Yo lo parí, yo lo mamanté, yo le di de comer de todo esto y aquí está, sano y fuerte. ¿Cómo ahora me vienes con estas historias? Mira, quiero que no me vayas a malinterpretar, por favor. Todas estas cosas que yo había dejado, uno hace un cambio de un estilo de vida y hacen parte. Pero dejar estas cosas no te hacen tener una relación con Dios. La relación con Dios empieza por aceptar que soy pecador, que voy rumbo a la consecuencia del pecado, que es la muerte eterna, y aceptar el perdón de Jesús. El cambio que hago, lo que dejo, lo dejo por amor a aquel que me amó, no para conseguir la salvación. Entonces yo en vez de presentar a Jesús, presenté estas cosas. Entonces en casa yo creí que se estaban cumpliendo estas bienaventuranzas porque me sentía perseguido, me sentía que me insultaban y yo decía, Señor, estoy gozando por el sufrimiento, la persecución que estoy viviendo, pero un día el Señor tocó mi puerta y me trajo a un versículo espectacular del apóstol Pablo que se encuentra en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 5, versículo 8, y dice lo siguiente: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que el incrédulo. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo esté predicando el evangelio porque estaba de misionero, llevándole el mensaje a otras personas, pero en mi casa es como si tuviésemos allí a un enemigo que me persiguiera? Creí que el problema eran ellos, pero el Señor tocó las puertas de mi corazón, volví a la palabra y me di cuenta que me había equivocado. Y a través de la influencia del Espíritu trabajando en mí, empecé a transmitir a mi familia el servicio abnegado
del amor de Dios y no las cosas que yo había dejado. Hoy, gracias a Dios, yo no miro a mi familia como mis enemigos. Escúchame, sé que un día por la fidelidad, y lo he vivido en otros ambientes, por la fidelidad, porque solamente basta aceptar a Jesús y caminar con Él para ir en contracorriente de todo lo que la sociedad nos ofrece. Y allí experimentamos persecución. Pero yo en mi casa no estaba viviendo persecución, al contrario, yo estaba asolando a mi familia, pero yo no les había presentado a Jesús. Hoy, si mamá llegase a escuchar esto, diría, sí, fue así. ¿Quieres que oremos? No sé si estás viviendo esto, no sé si crees que te están persiguiendo en tu familia, en tu hogar, probablemente tengas que hacer este cambio. Y en lugar de hablar de las prohibiciones, habla del perdón de Cristo. Oramos. Padre que estás en el cielo, quiero darte gracias por cada bienaventuranza, gracias por poder entender que tu amor, Señor, es tan profundo que puede llegar a transformar nuestras vidas. Gracias, Señor, por este capítulo 5 en el que probablemente muchos encontrarán en otros textos otro mensaje para ellos, pero estas dos bienaventuranzas, Señor, permite que las podamos entender para gozarnos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo y que tengas un muy buen resto de día. Saludos. Hasta pronto.